Bueno, lo primero, lo más importante, dentro del Classroom, cuando ingresan, lo que yo les voy a recomendar es que vayan a la sección de trabajo de clase. Una vez que ingresan en trabajo de clase, van a ver material de estudio. En esta sección siempre van a encontrar el enlace para ingresar al Meet. Desde acá también van a tener otra sección, que son los programas para descargar. Nosotros vamos a utilizar el programa Illustrator. El resto de los programas, a lo sumo, pueden instalar también el WinRAR, que es un programa para poder descomprimir archivos. Realmente muy útil cuando tengamos que buscar información en internet y descargar algunos complementos. Este programa les va a venir bien que lo tengan instalado en la computadora. La versión que está acá tienen versión CS6 de Illustrator y más abajo otro enlace distinto Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Profe. Hola Gladys, ¿cómo estás? Bien. Entonces, en caso que no tengan el Illustrator, tienen las dos opciones. Versión CS6, versión 2021. Igualmente, esta no es la última versión, esta es la versión 2022. Esto dependerá de la computadora que tenga cada uno. Si, por ejemplo, están utilizando una notebook, que supongamos que la notebook tiene varios años, o sea, ya está media viejita, entonces no les recomendaría utilizar las últimas versiones de los programas, ya que lo único que van a conseguir es que el equipo les funcione lento, ¿no? Entonces, como recomendación, una de las versiones más viejitas, pero dentro de todo estables, es la versión CS6. Otro detalle, si por ejemplo no tienen Windows 10 o Windows 11, tampoco van a poder instalar las versiones más nuevas de Illustrator. Desde acá tienen el enlace de descarga y un video que es de YouTube, no es mío, con las instrucciones para poder instalarlo, tanto para, en este caso, para la versión CS6. Después, hola Soledad, ¿qué tal? Bienvenida. Después, para la versión 2021 no hay un video de YouTube, pero les dejo el enlace de la página donde les muestra paso a paso cómo descargarlo. Y por separado el enlace para descargar el programa, para instalarlo. La página se llama artistapirata.com, donde van a encontrar varios programas, ya sea de, por ejemplo, otras versiones de Illustrator, como en general otros programas del paquete Adobe y también más opciones. Si por ejemplo quieren descargar la versión 2022 de Illustrator, ponen Illustrator en la sección del buscador. Cuando presionan Enter, automáticamente les va a aparecer todo lo que corresponda a Illustrator. 2022, 2021, 2020. Una vez que ingresan, presionan acá en el botón Seguir leyendo. Les da un breve resumen sobre las nuevas versiones de Illustrator. Y acá están las instrucciones. Esta sería una de las partes más importantes al momento de descargarlo, ya que acá nos dice cuáles son los pasos para la instalación. Tanto si lo quiero instalar en el sistema operativo Windows, como si lo quiero instalar en otra versión, en otro sistema distinto, como puede ser el Mac. Más abajo, un detalle. Cuando vayan a descargarlo, la opción que yo les recomiendo es la de Mediafire. La opción de Drives sería con la nube de Google, pero muchas veces aparece un cartel de error o directamente no les deja descargarlo. La opción Mega es recomendable también porque es gratis, pero lo que tiene de malo Mega es que si el archivo es demasiado grande, no van a poder descargarlo de una sola vez.
Entonces capaz que tienen que esperar 24 horas para continuar la descarga. Por el contrario, Mediafire no tiene ningún problema, es gratuito y no tiene límites de descarga. Después, si lo van a descargar, tengan cuidado porque, por ejemplo, acá les está aclarando que es para el sistema operativo Windows. Y más abajo les aclara que este es para una Mac. Entonces tengan cuidado el enlace que eligen para descargar. Si ya lo tienen instalado, joya. Yo igualmente cuando estemos trabajando voy a tener abierto tanto la versión acá, tanto la versión CS6 como la versión 2022. Acá tengo la versión 2022. Dice 2021, pero es 2022. Más abajito se van a encontrar que cada clase de Illustrator lo vamos a tener separado. Acá me aparece Illustrator clase 1. Van a tener el material de estudio, sería el material teórico, la clase y todas las clases quedan grabadas. Así que una vez que finalicemos, seguramente hoy en la noche o mañana, estaré subiendo la clase grabada y va a aparecer en esta sección. La próxima clase va a haber otra sección que se va a llamar Illustrator clase 2 y ahí van a encontrar nuevamente la tarea a realizar y después la clase grabada. Entonces, si en algún momento por X motivo no pueden estar en la clase en vivo, tienen la posibilidad de ver la clase en otro momento. Profe, ¿es necesario destacar la 2021-2022? No. O sea, teniendo la versión CS6, les alcanza, no hay problema. Yo igualmente los ejercicios, cuando los esté haciendo, voy a estar trabajando. Si hay diferencias en el uso de las herramientas, les voy a mostrar la diferencia entre trabajarlo en CS6 y en las versiones más nuevas. Y en el caso de las versiones nuevas, veremos algunas herramientas extras que se han agregado. Pero no es obligatorio que tengan la última versión. Más que nada porque yo, por ejemplo, en mi notebook puedo tener la versión CS6. Pero si quiero instalar una versión mucho más nueva, la computadora se traba. Y no es cómodo trabajar mientras el programa se está tildando. Elegís una herramienta y se lentiza el programa. Querés hacer otra cosa y capaz que se cierra también la aplicación. Entonces es preferible trabajar con una versión más estable. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar antes de arrancar? Ok. Bien, very good. Ok. Bien, algo que me estaba olvidando que es muy importante, para descargar el manual, vamos a hacer un clic acá, lo van a tener en formato PDF. En el momento que lo abren, en la parte superior les van a aparecer dos iconos, donde solamente lo pueden imprimir y los puntitos serían las opciones dentro de esta ventana. Fíjense que no tenemos ninguna opción que me permita descargarlo. Entonces, desde estos tres puntitos, cuando hacen un clic, eligen la opción Abrir en una ventana nueva. Y recién acá les va a aparecer el botoncito para poder descargarlo. Así que en algún momento que puedan, vayan, descarguen el libro para saber si está todo bien o les ocurre algún error al momento de descargarlo. Bien, bueno, vamos a comenzar. Ok, listo. Cuando abrimos Illustrator por primera vez, obviamente la interfaz gráfica va a ser distinta
Esta es la versión CS6 y después en la versión 2022 vamos a ver unas ligeras diferencias. Cuando nosotros vamos a iniciar un proyecto nuevo, hola, ¿qué tal? Ivana, bienvenida. Cuando nosotros iniciamos, vamos al menú Archivo. Si tenemos que comenzar un proyecto de cero, iremos a la opción Nuevo. En caso que tengamos que continuar con algún proyecto que nos falta finalizarlo, desde la opción Abrir se abre el explorador de Windows para encontrar el archivo. En la opción Abrir archivos recientes nos encontraremos con algunos archivos que estuvimos utilizando recientemente. Vamos a ir acá en Nuevo. Nos va a aparecer este cuadro de diálogo donde nosotros podemos indicar en qué medida queremos trabajar, o sea, cuál va a ser la medida de nuestra hoja. Esto es importante cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que trabajar con medidas específicas. Si el día de mañana yo voy a armar una tarjeta de presentación o si voy a armar un volante publicitario, yo no puedo armar el diseño con una medida cualquiera. Yo ya tengo que saber desde un inicio cuánto va a medir, o sea, cuál va a ser mi área de trabajo. Donde tenemos acá área de recorte, tenemos una lista desplegable con algunas medidas que ya vienen preestablecidas, como por ejemplo la medida A4. Al momento de seleccionarlo nos aparece acá el valor del ancho y el valor de la altura. Después, en el lateral, nos indica las unidades con las que estamos trabajando. Acá en este caso está en centímetros, pero nosotros podemos cambiarlo, trabajar con milímetros o trabajar con píxeles. Todo dependerá del diseño que vayamos a hacer. Si es una publicidad que se va a estar viendo en alguna red social, lo más probable es que trabajemos con píxeles. Si es un volante publicitario que vamos a estar imprimiendo o se lo vamos a enviar a algún cliente para que lo imprima, en ese caso estaremos trabajando en centímetros o en milímetros. Siempre va a depender del tipo de diseño que hagamos. Nosotros por defecto vamos a trabajar con el tamaño A4 y las unidades vamos a usar los centímetros. En algunos trabajos seguramente lo estaremos modificando, pero por defecto vamos a utilizar estas opciones. Más abajo tenemos dos opciones, que es la orientación que va a tener la hoja, si va a estar en vertical o va a estar en horizontal. Eso también se establece desde un inicio, como para decir, bueno, si yo quiero trabajar en el formato tradicional de la hoja en vertical o si lo quiero trabajar de manera apaisada. De todas formas, si por algún motivo pusimos OK y no realizamos ningún cambio y después decidimos que queremos trabajar con un determinado tamaño, estas opciones se pueden modificar igualmente. No es necesario cerrar el documento y hacer algo de cero. Esta pequeña flechita que se encuentra acá abajo, que dice avanzado, cuando nosotros lo desplegamos tenemos más opciones, como por ejemplo el modelo de color y lo que es, en este caso, las opciones del rasterizado. Más adelante vamos a estar hablando sobre las diferencias de trabajar con el modelo de color CMYK y el modelo de color RGB, porque obviamente dependiendo el diseño que nosotros vayamos a armar, vamos a tener que trabajar con un modelo de color o con otro. Lo mismo después, lo que sería la resolución, la salida, 300, 150 o 72. Así como está, yo lo voy a dejar todo por defecto, a 4 centímetros. Esta información no voy a tocar absolutamente nada. Y le voy a poner OK directamente. Y ahí ya estamos dentro del área de trabajo de Illustrator. Hasta este punto, ¿cómo vamos?
Yo cada tanto voy a hacer pausas y voy a ir preguntando a ver cómo va todo. Ustedes no se olviden, si hay dudas. Lo mismo si necesitan que vuelva a repetir algo más, me lo van pidiendo. Ok. Este espacio que tenemos acá, este es el tamaño de nuestra hoja. Lo que nosotros dibujemos, ya sea un dibujo, si traemos una foto, si escribimos un texto, cuando nosotros vayamos a imprimir algo, solamente se va a estar imprimiendo lo que esté dentro de mi hoja. Como yo les había comentado, si después, una vez que creamos el documento, empezamos a trabajar, decidimos cambiar el tamaño de nuestra área de trabajo, se puede hacer desde las opciones de ajustar documento. Si de repente este menú no les aparece, fíjense que, o quizás les aparece de esta manera, como una ventanita flotante. Lo mismo las herramientas. Las herramientas las vamos a tener acá en esta sección, en el lateral de la izquierda, pero también, si yo mantengo presionado donde están las rayitas y sin soltar arrastro, las hago flotante. Entonces las puedo colocar en otra sección. Esto siempre va a estar debajo del menú. Esto se puede ir cambiando. Por defecto, siempre las herramientas se van a encontrar de este lado. Estas flechitas, que son como flechitas dobles, nos permiten cambiar el tamaño que va a tener la caja de herramientas. Si yo hago un clic, se distribuyen en dos columnas. Si yo regreso, se distribuye todo en una sola columna. Esta opción es importante porque muchas veces, dependiendo del tamaño de la resolución de nuestro monitor, puede ser que no veamos todas las herramientas. Si tenemos una notebook, puede ser que la pantalla quede cortada y no veamos algunas opciones que se encuentran en la parte inferior. Entonces, con esta flechita podemos colocar las herramientas divididas en dos columnas, y así es más cómodo para trabajar. Desde el menú Ventana, nosotros vamos a poder llamar para poder traer, visualizar algunos paneles. Si yo, por ejemplo, vamos a suponer que me pongo a jugar y me desapareció el panel de herramientas. ¿Qué puede ocurrir? O quizás este panel que se encuentra acá, por algún motivo desconocido, no lo tenemos. Entonces acá, bueno, lo voy a acoplar a la parte superior. Desde el menú Ventana tenemos acá por un lado las herramientas para poder traerlas, y desde el mismo menú, acá por ejemplo hay una opción que se llama Control. Si yo hago un clic, me desaparece este panel. Entonces, desde el menú Ventana, hago clic y lo vuelvo a traer. Pues muchas veces, cuando uno está iniciando en un programa, sobre todo si hay ventanas flotantes, a veces uno sin querer las saca, entonces desde ese menú podemos recuperarlo. Desde acá, desde el panel de control, vamos a ajustar documento. Y en ajustar documento, la primera opción que vemos que podemos modificar son las unidades de medida, donde teníamos centímetros, milímetros y los píxeles. Pero desde este panel, así como está, no puedo modificar el tamaño de mi documento. Para eso, vamos a editar mesas de trabajo. Hacemos un clic. Hola Dai, ¿cómo estás? Una vez que hacemos un clic para editar la mesa de trabajo, fíjense que cambió las opciones que se encontraban en el panel de control y nos encontramos con las opciones de mesas de trabajo. Y desde acá podemos cambiar, por ejemplo, lo que es el tipo de hoja. Fíjense que incluso tenemos más opciones.
También podemos cambiar la orientación. En este caso está en vertical, pero yo, por ejemplo, podría colocarlo en horizontal. Y si quiero cambiar las medidas y decir, bueno, no quiero ninguna de las medidas que me ofrece acá Illustrator, ya que hay algunas que son plantillas. Entonces, en esta sección nos encontramos con este botoncito, que son las opciones para cambiar las medidas. Entonces acá también me da la posibilidad de desplegar una lista con medidas predefinidas, o si no, colocar manualmente los valores que requiero. Voy a ponerle cancelar. Para salir de lo que es la parte de mesas de trabajo, hago un clic en la herramienta de selección. Bueno, ya vimos introducción acá con CS6. Vamos a pasar a la versión 2022. Cuando iniciamos en un documento, o sea, ni bien abrimos Illustrator, nos da una hermosa bienvenida que en CS6 no está. Y desde acá tenemos las opciones crear nuevo y abrir. E incluso también las vamos a encontrar desde el menú archivo. En caso que la opción de la bienvenida no aparezca, pues depende desde dónde lo hayan descargado para poder instalarlo, incluso también si este panel no les aparece, desde el menú archivo nuevo igualmente acceden a las mismas opciones que hacerlo desde acá. Una de las más grandes diferencias que hay entre la versión CS6 y las versiones más nuevas son, por ejemplo, la cantidad de plantillas que ahora nos ofrece Illustrator. Desde acá, en detalles de ajustes preestablecidos, igualmente el panel es similar a las versiones anteriores, donde podemos indicar las unidades de medida, que incluso se agregaron algunas más. Tenemos tradicionales, centímetros, milímetros, píxeles. Y desde estas opciones nos encontramos con móvil, web, imprimir, película y video, obra de arte e ilustración. Si yo hago un clic en móvil, me muestra estas plantillas que se encuentran acá. Estas plantillas que se muestran acá abajo son plantillas gratuitas que ya vienen armadas. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo que armar un diseño que va a ser para celulares, entonces yo, por ejemplo, podría hacer uso de cualquiera de estas plantillas, ¿sí? Cualquiera de estos archivos que ya están armados. En el momento que nosotros hacemos un clic, por ejemplo, en iPhone X, a continuación, acá en detalles de ajustes preestablecidos, nos muestra el tamaño que aparece acá. En este caso, para celular, ya automáticamente tenemos los píxeles, modelo de color RGB y la resolución. Voy a web. Acá lo mismo. A medida que vamos seleccionando otra plantilla, acá me va mostrando los valores. Y lo mismo, plantillas gratuitas. En el caso de imprimir es donde van a aparecer las medidas básicas, que son las medidas clásicas, si quiero trabajar en A4, en A3, en oficio. Película y video, en caso de que se tenga que armar un logo para alguna portada de algún video. Y después tenemos obra de arte e ilustración. Entonces, no se preocupen si las plantillas que se encuentran acá abajo no les aparecen, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si no me interesa trabajar con ninguna de estas opciones que se encuentran acá? No hay problema. Nosotros podemos igualmente colocar los valores. Si yo, por ejemplo, esto lo paso a centímetros, entonces acá me aparecen los valores del tamaño de la hoja. Puedo colocar 21 centímetros, 29 o cualquier medida dependiendo del diseño que vaya a realizar. No es obligatorio que sí o sí tengamos que usar las plantillas que nos ofrece Illustrator. Presionamos crear, esperamos unos segunditos y acá, si se fijan,
lo que es el área de trabajo es muy similar a las versiones anteriores. Tenemos la opción dentro de las herramientas, desde el menú ventana, lo mismo, el control y barra de herramientas. Lo que sí van a notar en las versiones más nuevas que, por ejemplo, en barra de herramientas seguramente ustedes los tengan en básico, ya que la primera vez que se instala y se abre Illustrator, ya sea 2021 o 2022, les van a aparecer muy poquitas herramientas acá. Si queremos ver todas las herramientas que nos ofrece el programa, desde el menú ventana, barra de herramientas, asegúrense de tener la opción avanzado activada. Y ahí fíjense que se expandió y me aparecen muchas más herramientas. Esa es una diferencia importante entre las dos versiones de Illustrator. Al igual que en las versiones anteriores, si yo voy acá en el panel de control, me voy a ajustar documento, tengo exactamente lo mismo. Puedo cambiar las unidades y desde editar mesa de trabajo también tengo las opciones para cambiar el tipo de hoja, la orientación de mi área y desde las opciones de mesa de trabajo el mismo panel. O sea, lo que es la esencia en sí del programa tendrá herramientas nuevas, pero se va manteniendo. Bien, ahora tenemos acá Illustrator. ¿Para qué lo vamos a estar utilizando? Porque nosotros dentro del paquete de Adobe tenemos distintos programas. Tenemos Photoshop, tenemos Illustrator, tenemos otros programas como Premiere. La diferencia importante que hay entre lo que es Illustrator y Photoshop es la siguiente. En Illustrator nosotros vamos a estar dibujando, o sea, todos los diseños van a estar basados en líneas. Si yo, por ejemplo, voy a seleccionar la herramienta rectángulo, voy a mantener presionado y sin soltar arrastro. Es como si estuviéramos dibujando en Paint, similar. Acá ya tengo armado este recuadro. Voy a agarrar la herramienta de selección y puedo trasladar mi figura. Fíjense que incluso puedo sacarlo de la hoja. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, figuras acá al costado. Entonces este rectángulo, por ejemplo, si yo imprimo una hoja, este rectángulo no saldría porque está fuera de mi área de trabajo, fuera de la hoja. Entonces, ¿por qué se dice que está basado en líneas? Si yo, por ejemplo, me acerco, ahora igualmente les voy a explicar bien cómo acercarme, pero yo voy a hacer un acercamiento de esta forma. Si yo agrando este rectángulo, este diseño, no voy a perder calidad. ¿Qué quiere decir? Como está basado en líneas de dibujo y no en píxeles como las fotografías, nosotros podemos armar un logo y este logo lo podemos expandir a un tamaño gigante, ya sea en centímetros o incluso también en metros. Y nunca va a perder calidad. Por el contrario, si yo por ejemplo saco una foto y la expando, va a llegar un punto en que si la imagen es demasiado pequeña, la foto al momento de agrandarlo va a empezar a perder calidad y se va a ver borrosa. Esa es la diferencia de trabajar con líneas, que son dibujos, y trabajar con píxeles. Los píxeles son están representando las imágenes. Cada píxel es un cuadradito que tiene información de color dentro. Y los dibujos que armamos con Illustrator son líneas que están dentro. Entonces acá, en Illustrator vamos a estar dibujando, vamos a estar trabajando con herramientas de texto. Se utiliza para lo que es la parte de volantes publicitarios. Si tenemos mucha información de texto, supongamos que vamos a armar una publicidad para una red social y nos encontramos que esta publicidad contiene demasiado texto dentro. Si bien nosotros podemos trabajar en Photoshop con texto, porque tenemos una herramienta, llega un punto que
el texto comienza a verse borroso dependiendo del tamaño con el cual tengamos que trabajar, cosa que no va a ocurrir nunca en Illustrator. Nosotros en Illustrator podemos tener un texto de un tamaño gigante o de un tamaño pequeñito y siempre lo vamos a estar visualizando sin ningún inconveniente. Si yo, por ejemplo, voy a poner acá texto, este texto puedo tenerlo gigante de esta forma, como también lo puedo tener bien pequeñito. Entonces fíjense que se ve bien definido, o sea, en ningún momento se ve borroso, lo vemos perfectamente bien. Y el texto, al momento de estirarlo, tampoco se ve borroso, tiene una muy buena definición. Entonces siempre que tengamos que crear algún diseño que requiera mucha información de texto, lo recomendable siempre va a ser utilizar un programa basado en vectores, como es Illustrator. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a ver las opciones de diseños básicas, o sea, las herramientas de dibujo básicas que tenemos dentro del programa. Desde acá, donde está el rectángulo, y si se fijan bien, varias herramientas tienen como una pequeña flechita en la parte inferior derecha. Para poder acceder, mantengo presionado y sin soltar me aparece una lista de herramientas. Si yo, por ejemplo, me voy acá al pincel, que no tiene flechita, si yo mantengo presionado, vemos que no ocurre nada. Entonces, aquellas herramientas que tienen el pequeño triangulito me indican que tienen más herramientas dentro de ellas. En el caso de la herramienta rectángulo, contiene las opciones básicas de dibujo, las figuras básicas, rectángulo, elipse, polígono y estrella. Cuando yo selecciono una forma, mantengo presionado y sin soltar, arrastro hasta la esquina opuesta. En el caso del rectángulo, fíjense que yo mantengo presionado y puedo crear ya sea un rectángulo o ya sea un cuadrado. ¿Qué pasa si yo necesito diseñar un cuadrado y que quede perfecto? En este caso, lo que tengo que hacer es mantener presionada la tecla Shift a medida que voy dibujando. Fíjense que acá ahora voy a presionar la tecla Shift y automáticamente ya tengo un cuadro perfecto. Suelto el botón y después suelto la tecla Shift. Lo mismo si yo quiero utilizar cualquiera de las otras herramientas. Rectángulo redondeado, lo mismo, mantengo presionado y sin soltar. Ahí lo tengo. Vamos acá en elipse, polígono, y acá tenemos la estrella. Si yo quiero mover cualquiera de estas herramientas, cualquiera de estos diseños, usamos la herramienta selección. Al momento de hacer un clic, vemos que aparece remarcado los bordes. Quiere decir que estos objetos están seleccionados. Entonces mantenemos presionado y lo podemos trasladar. No solamente podemos moverlos, sino que además podemos cambiar su tamaño desde las esquinas, o sea, desde los manejadores, dependiendo de qué modificación quiera hacer de mi figura. Tenemos los manejadores laterales y después tenemos los manejadores de las esquinas. Fíjense que en el caso de las esquinas podemos cambiar tanto el ancho como el alto del objeto. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar alguna figura? La selecciono haciendo un clic y presiono la tecla suprimir del teclado. Si quiero eliminar varias figuras al mismo tiempo, tenemos que seleccionarlas. Mantengo presionado y sin soltar, rodeo, o sea, fíjense que se forma como un pequeño recuadro. Ahí voy a estar rodeando mis figuras y ahí presiono la tecla suprimir directamente. Voy a crear ahora nuevamente el rectángulo
porque quiero que veamos algo. ¿Cómo vamos hasta acá? Aquí. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos una figura armada, algo que puede parecer un poco complejo en un inicio de entender, pero es cuestión después de ir practicando, es el tema del color del relleno y el color del borde. Por defecto, cuando nosotros creamos una figura, recién aparecieron con relleno negro, pero por defecto les va a aparecer de esta forma, con un relleno de color blanco y un borde negro. Donde están las herramientas, en la parte inferior, o sea, en esta sección, nos encontramos con el color de relleno y el color del trazo. Si la figura está seleccionada, en el panel de control también vamos a tener las mismas opciones, pero por separado. Por un lado tenemos acá el color de relleno y después acá el color del trazo. Si yo quiero cambiarle el relleno, podemos, ya sea desplegar la lista de relleno que se encuentra acá. Acá en este caso tenemos una lista con muestras de colores que ya vienen predefinidas dentro de Illustrator. Por el contrario, si yo necesito un color en especial que no se encuentra dentro de estas muestras, ahí es donde tenemos que acceder al cuadro de relleno. Hacemos un solo clic y vemos que se abre la mezcla de colores. Y desde acá vamos realizando combinaciones. Y ahí tenemos nuestro color. Lo mismo en el caso del trazo. Voy a acercar un poco. En el caso del trazo, también se despliega la misma lista de opciones. O si quiero cambiar el color, voy acá. Hacemos un clic o doble clic. Fíjense que ya sea un clic o doble clic, me va a estar abriendo este panel. Entonces ahí se va a estar modificando. Puede ser que se abra el panel pequeño de colores, como también puede que se abra, si hacemos doble clic, el selector de colores. Por lo general, a mí me resulta mucho más cómodo el selector de colores, pero en este caso, fíjense que yo estoy eligiendo los colores, pero no me hace una vista previa. Hasta que yo no presiono OK, yo no voy a ver el resultado. Por el contrario, desde el panel color, a medida que vamos haciendo las modificaciones, ya podemos ver en tiempo real el cambio del color. Este panel es un panel flotante, si nos molesta lo podemos colocar en un costadito, e incluso si mantenemos presionado, fíjense cómo se resalta el borde, mantengo presionado, arrastro, una vez que resalta acá el borde, lo suelto, y ahí ya queda el panel de colores mucho más grande. Y me muestra también un selector de colores. Por ejemplo, si quiero tonos rojo, hago un clic en la sección donde están los rojos. Ahora sí, ahí está. Y puedo ir cambiando. Si quiero los verdes, hago clic acá y lo voy cambiando. Si pegué un panel en este lateral y de repente quiero ocultarlo, tenemos estas dobles flechitas que se encuentran acá. Cuando hacemos un clic, se contrae de tal manera que queda solamente los iconos. Hacemos un clic y lo volvemos a ver. Si ya no quiero más este panel y lo quiero cerrar, tenemos acá en esta flechita que apunta hacia abajo, que sería el botón de menú. Y desde acá, no, mentira. Mantenemos presionado acá en la barra superior, en esta sección, ahora sí. Y ahí lo sacamos. Y desde acá, ahí lo podemos cerrar.
Ahora sí. Este vamos a suprimirlo. Lo mismo con cualquier otra figura que nosotros creamos. Fíjense que el último color que había colocado había sido verde para el relleno y rojo para el color del trazo, y es el color que me aparece ahora para las próximas figuras. Si yo quiero regresar a como lo tenía antes, blanco para el relleno y negro para el trazado, en vez de cambiarlo desde acá, elegir blanco, elegir negro, hay un botoncito pequeñito en esta que se encuentra acá, que lo que hace es volver a rellenarlos con el color estándar que estaba desde un comienzo. Dentro de este panel también tenemos las opciones del trazo para cambiar el grosor del borde. Desplegamos. En el momento que hacemos un clic, elegimos si queremos más ancho o mucho más finito. Para poder acercarnos y alejarnos, tenemos varias opciones. Yo voy a hacer mucho hincapié con el tema de los atajos de teclado, ya que nos van a facilitar un montón la tarea. Vamos a ir al menú Ver. Desde el menú Ver tenemos la opción Aumentar. Fíjense que tiene un atajo de teclado, Control, y sin soltar presionamos la tecla del más. Entonces de acá podemos aumentar y nos vamos acercando. Menú Ver, Aumentar. Si quiero alejarme, menú Ver, Reducir. O mantienen presionada la tecla Control. Fíjense en el teclado, la tecla Control es esta que se llama CTRL. La mantienen presionada y sin soltarla presionan el más para acercarse o el menos para alejarse. También tenemos la herramienta del zoom, que la vamos a encontrar acá abajo de todo, que es una lupa. Hacemos un clic para poder activarla y fíjense que aparece el símbolo más. Quiere decir que en el momento que hago un clic me voy a estar acercando en el punto donde yo estoy haciendo el clic. ¿Sí? Va a estar acercándose a esa zona. Si yo quiero alejarme, porque por ejemplo acá yo sigo haciendo clic y me estoy acercando. Para alejarme mantengo presionada la tecla Alt, que la van a encontrar acá también en el teclado. Fíjense que cambia el icono, en vez de aparecer el más, ahora aparece el menos. Por lo tanto, cuando hacemos clic, nos vamos alejando de la pantalla. Si en algún momento, por X motivo, nos perdimos y terminamos acá en Illustrator, perdimos la hoja, desde el menú Ver tienen la opción que dice encajar mesa de trabajo en ventana. Entonces, no hace falta que se alejen un montón para poder encontrar la hoja. Desde ahí se pueden acercar. Entonces, para poder acercar o alejarnos, desde el menú Ver podemos aumentar o reducir el aumento. Tenemos la herramienta de la lupa, del zoom. Y también desde el menú Ventana hay un panel llamado Navegador. Si en algún momento utilizaron el programa Photoshop, se van a encontrar que esta misma herramienta también la tienen. El panel de navegación nos muestra mediante un recuadro el área que estamos visualizando y en la parte inferior tenemos estos iconos: montañas más grandes y montañas más pequeñas, y un pequeño controlador, un manejador en el medio. Si hacemos clic en las montañas más grandes, vemos cómo hacemos un acercamiento. Si hacemos clic en las montañas más pequeñitas, vemos cómo se va alejando. En vez de hacer clic en los iconos de estas montañas, podemos agarrar el manejador del medio y arrastrarlo. Si me encuentro demasiado cerca, desde este mismo panel de navegación, podemos desplazarnos haciendo un paneo. Entonces, lo que está encerrado en el recuadro rojo es lo que estoy visualizando en este momento en la pantalla. Encajar en mesa de trabajo. Así como tenemos la herramienta del zoom para acercarnos, arriba de esa herramienta tenemos una manito
que se llama mano, donde si estoy demasiado cerca, mantengo presionado y puedo arrastrar. Lo que estoy arrastrando acá no es el objeto en sí, sino que es lo que me estoy desplazando por la ventana. Es como si estuviera utilizando las barras de scroll que tenemos acá. Tenemos el scroll horizontal y acá el scroll vertical. Si yo presiono las flechitas, me estoy desplazando visualmente hacia la izquierda. Me desplazo visualmente a la derecha, voy hacia arriba y voy hacia abajo. Esto mismo se puede hacer con la manita. Otra opción, que es la que me gusta usar a mí, esto depende de cómo estén trabajando. Si tienen mouse, lo van a poder hacer sin problemas. Mantienen presionada la tecla Alt y sin soltar utilizan la rueda del mouse. Entonces pueden acercarse y alejarse con la ruedita. Y para hacer un paneo, o sea, para llamar a la herramienta mano, mantienen presionada la barra espaciadora. Fíjense que mantienen presionada la barra y aparece la manita. Mientras mantienen presionada la barra espaciadora, con el clic principal, ahí pueden arrastrar. Entonces se pueden desplazar visualmente dentro del área de trabajo. Bien, nosotros ya vimos que seleccionando cualquiera de las figuras básicas, mantenemos presionado y podemos dibujar nuestra forma. E incluso si manteníamos presionada la tecla Shift, manteníamos las proporciones. Pero ¿qué ocurre cuando queremos establecerle una medida? Ya que en este momento nosotros estamos dibujando y no le estamos especificando que va a tener un valor de ancho y un valor de alto. Simplemente lo estamos dibujando. Con la figura seleccionada, tenemos acá nuestra opción llamada transformar, donde podemos establecer qué valor va a ir de ancho y qué valor va a ir de alto. Siempre me aparece la unidad de medida que seleccionamos desde un inicio al comienzo del documento. Entonces, desde acá podemos establecer su valor de ancho y cuál va a ser su valor de alto. Presionamos Enter y ahí vemos los cambios dentro de la forma. Otra opción que nosotros tenemos para especificar las dimensiones que va a tener la figura es, voy a seleccionar el rectángulo, hacemos un clic en la pantalla y podemos ver que sale un pequeño cuadro de diálogo donde nos está pidiendo qué valores vamos a colocar, tanto de ancho como de alto. Entonces ya podemos definirlo, presionamos OK y ya tenemos el rectángulo dibujado con las medidas que queríamos, sin necesidad de dibujarlo e ir al panel transformar para hacer su cambio. Esto mismo lo podemos hacer con el resto de las formas. Rectángulo redondeado, definimos no solamente el ancho y el alto, sino que además le indicamos el valor que va a tener en las esquinas redondeadas. En el caso del rectángulo, con estas esquinas, cuando vamos a transformar, no me aparecen las opciones para cambiar los valores del radio del vértice. Cosa que en las versiones más nuevas de Illustrator, estas opciones las podemos modificar. Después vamos a estar viendo cómo lo vamos a hacer. Voy a borrar estas formas. Acá tenemos la elipse también, hacemos un clic, establecemos de cuál va a ser el valor. El polígono, le indicamos la cantidad de lados. Por ejemplo, vamos a ponerle 3 lados y ahí tenemos un rectángulo, un triángulo, perdón. Y para la estrella, definimos la cantidad de puntas que va a tener. Pueden ser más puntas o menos puntas. En las versiones más nuevas de Illustrator, cuando nosotros dibujamos una forma, por ejemplo voy a dibujar un rectángulo, también
en el momento que hacemos un clic se abre exactamente el mismo cuadro de diálogo que en las versiones anteriores. Pero se agregan estos pequeños puntitos cerca de las esquinas, o sea, cerca de los vértices. Si nosotros nos posicionamos en esos puntos y arrastramos, podemos ver cómo era un rectángulo común y lo estamos convirtiendo en un rectángulo con esquinas redondeadas. Acá también tenemos el panel de transformar para cambiar el ancho y el alto, pero se agregó una opción más llamada forma. En el momento que hacemos un clic, desde acá podemos modificar los valores de las esquinas. Esto por defecto está activado, lo cual me permite modificar las 4 esquinas al mismo tiempo, ya sea haciendo clic en las flechitas para aumentar o disminuir los valores, como también colocando manualmente un número. En el momento que apretamos Enter, ese número afecta a las 4 esquinas. En cambio, si esta pequeña cadenita le hacemos un clic, estamos desvinculando esos valores. Entonces acá podemos colocar, por ejemplo, 1 centímetro. No voy a apretar Enter, voy a hacer un clic en otra casilla y fíjense cómo esa esquina cambió su valor y es distinta del resto. Vamos a ponerle 0 y esto también le voy a poner un 0 y Enter. Ya vemos cómo conseguimos esta forma. Y acá también tenemos la herramienta de rectángulos redondeados que le podemos hacer las modificaciones. Tenemos también los polígonos. Voy a eliminar todas estas formas. Acá en el polígono también lo tenemos. Con un solo manejador modificamos y redondeamos al mismo tiempo todas las esquinas de nuestro polígono. Y en el caso de la estrella, tenemos solamente el ancho y el alto, pero no podemos redondear las esquinas, cosa que sí podíamos hacer con el resto de los elementos. Algo que se puede hacer tanto en versiones anteriores como las versiones más nuevas es lo siguiente. Estoy acá en la versión CS6, voy a dibujar un rectángulo con las esquinas redondeadas, voy a mantener presionado el botón principal que usamos para dibujar y sin soltarlo voy a ir con las flechas del teclado, voy a presionar la tecla que va hacia abajo, la voy a presionar varias veces y fíjense cómo van cambiando las esquinas de estar redondeadas, pasaron a estar las esquinas sin curva. Ahora voy a presionar la flechita que apunta hacia arriba y fíjense cómo se va aumentando el valor del radio. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer un clic, esperar al cuadro de diálogo e ir adivinando qué valor nos conviene para el radio del vértice. Podemos dibujarlo de las dimensiones que nosotros queremos y con las flechitas ir indicándole más o menos el valor que queremos para el radio. Lo mismo se puede hacer en el caso de polígonos y estrellas, ya que podemos controlar la cantidad de puntas que va a tener. Lo importante es mantener presionado y no soltar el botón. Con la flechita que apunta hacia arriba, vamos aumentando la cantidad de puntas que va a tener la estrella y con la flechita que apunta hacia abajo, vamos disminuyendo la cantidad que va a tener. Ya sea si es una estrella o si es un polígono. Vamos aumentando o disminuyendo. En el momento que nosotros dibujamos los objetos, si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que los elementos se van superponiendo uno sobre el otro, donde la figura que nosotros dibujamos desde un inicio queda abajo del resto. Voy a cambiarle de color a cada una.
Ahí estaría. Bien. Entonces, por ejemplo, yo dibujé primero el polígono, después dibujé el rectángulo, después el rectángulo con las esquinas redondeadas y por último tenemos esta estrellita de cuatro puntas. Nosotros podemos cambiar el orden de estos objetos de la siguiente manera. Supongamos que yo quiero que el polígono pase delante de todas. Entonces me voy al menú, objeto, organizar, y desde acá tengo 4 opciones. Traer al frente, lo que va a hacer es que la figura que estoy seleccionando, que se encuentra en un punto, ya sea atrás de todo o en el medio, pase delante de todas las figuras. Entonces, si pongo traer al frente, el polígono se posiciona delante. Voy a ir al menú edición y voy a deshacer. Voy a volver un pasito para atrás. En vez de colocar los elementos para que queden totalmente al frente, podemos cambiarlo y decir que se vaya posicionando uno encima del otro, pero por escalas. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir al menú Ventana, voy a activar el panel de las capas, y acá, cuando nosotros vamos insertando elementos dentro de Illustrator, ya sean imágenes, figuras, textos, todos estos objetos se crean por defecto en la capa número 1. En el momento que tenemos un elemento insertado dentro de la capa, aparece esta flechita que en el momento que hacemos un clic se despliega y me permite ver la información que se encuentra dentro de esta capa. Entonces acá puedo ver por niveles cómo se encuentran estas formas. Tenemos el polígono, después le sigue el rectángulo, luego el cuadro naranja y por último la estrella. Por una cuestión de orden, la estrella está arriba de todo. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera que el polígono pase delante del rectángulo azul, tengo 2 opciones. Opción número 1. Voy a hacer un clic sobre el polígono, me voy al menú Objeto, Organizar, y desde acá le voy a decir hacia delante. Fíjense acá cómo va a cambiar el orden de las capas, y bueno, en la pantalla me va a aparecer que el polígono va a subir un nivel. Entonces ponemos hacia adelante. Entonces vemos que ahora el polígono se colocó por encima del rectángulo azul. Y acá en la pantalla me aparece delante. Esta opción me permite ir cambiando el nivel de este elemento uno por uno. Voy pasando, vuelvo a organizar hacia adelante y vemos cómo va subiendo y escalando de a poquito. ¿Qué pasa si ahora el polígono quisiera colocarlo detrás? Supongamos que lo quiero detrás del rectángulo naranja. Me voy a objeto, organizar. Si yo le pongo enviar detrás, lo que va a hacer es enviarlo abajo de todo, o sea, donde estaba inicialmente. Pero si yo solamente lo quiero mover una posición detrás, presiono acá en este botoncito, hacia atrás. Entonces podemos ver cómo el polígono retrocedió únicamente un pasito. Otra opción para cambiar el orden de los elementos es, desde el panel capa, hacer un clic. Por ejemplo, acá tengo seleccionada la capa de la estrella. Mantengo presionado y sin soltar, arrastro, y cuando aparece esta línea media blanca, ahí es donde voy a poder soltarlo. Entonces yo lo suelto, y ahí por ejemplo coloqué la estrella, le cambié el orden, y quedó detrás, o sea, debajo de el polígono rojo. Mantengo presionado y puedo arrastrarlo. Entonces, de esta forma, también puedo cambiar el orden de los elementos. Vamos a eliminarlo. Vamos a empezar a hacer el ejercicio práctico que se encuentra dentro del Classroom. Así que vamos a trabajo de clase, nos desplazamos hasta la sección que dice Illustrator clase 1. Y acá, en Introducción a Illustrator, descargamos la imagen que se encuentra. Para poder traer la imagen dentro de Illustrator, ya que va a ser mucho más cómodo tenerlo en un costado como referencia,
Vamos al menú Archivo y elegimos la opción Colocar. Vamos acá en el escritorio y buscamos... no, quedó en Descargas. Vamos a ir acá, Descargas. Y acá tengo la imagen del lápiz. Una vez que tenemos la imagen, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el momento que nosotros colocamos un archivo de foto, esta imagen se está vinculando, o sea, esta foto se está vinculando con el archivo original y toma como referencia la ubicación de esa foto que se encuentra en descargas. En el momento que nosotros, supongamos que vamos a descargas y eliminamos la foto original, el vínculo que había entre esta imagen que se encuentra dentro de Illustrator y el archivo original, ese vínculo se rompe. Por lo tanto, Illustrator luego no va a encontrar la foto que está en descargas y me va a aparecer un mensaje de error. Se los voy a mostrar para que lo vean bien. Voy a guardar este archivo. Menú Archivo, Guardar como. Como nombre le voy a poner lápiz. Voy a ir hasta Bibliotecas, Documentos y acá voy a crear una carpeta llamada Curso Operador Gráfico. Voy a ingresar a la carpeta y acá voy a crear una nueva carpeta llamada Illustrator, que es donde vamos a estar guardando todos los trabajos. Y acá presionamos guardar. Acá me pregunta en qué versión de Illustrator quiero almacenarlo, ya que nosotros podemos, si desplegamos la lista, podemos ver las versiones anteriores de Illustrator. Esto me permite que, si yo por ejemplo ahora lo estoy guardando en la versión CS6, si yo quiero abrir este archivo en una versión anterior, vamos a suponer que es la CS3, no me va a dejar abrir este documento. ¿Por qué? Porque al ser una versión más nueva, no puedo abrirlo en una versión anterior. Entonces, si la computadora donde yo voy a llevar este trabajo tiene la versión CS3 de Illustrator, yo tengo que guardarlo en esa misma versión. Vamos a ponerle OK. Voy a dejar así como está el archivo y lo voy a cerrar. Voy a buscar la carpeta Descargas y voy a eliminar este archivo de lápiz. Voy a volver acá en Illustrator, voy a Archivo, en la sección de Abrir archivos recientes, acá me va a aparecer mi archivo de lápiz. Y me dice, no se puede encontrar el archivo enlazado, o sea, la foto. Selecciono Reemplazar para seleccionar otro archivo, o Ignorar para dejar el enlace sin cambiar. Voy a presionar acá en el botón Ignorar y podemos ver que la imagen desapareció. Pero en el momento que yo me aproximo, vemos que está la guía, o sea que el espacio continúa estando. En este caso está esperando nuevamente a archivo. En la parte superior acá me dice archivo enlazado y me indica el nombre del archivo. Si nosotros hacemos un clic, acá puedo elegir la opción de reenlazar. Esto es en caso que recupere esa foto y diga, bueno, quiero volver a conectarla nuevamente con este archivo. Voy a ir acá en Descargas, voy a deshacer, pero este lápiz lo voy a llevar, por ejemplo, al escritorio. Y ahora voy a hacer un clic, me voy al archivo, voy a reenlazarlo nuevamente y le voy a indicar dónde se encuentra la nueva ubicación de la foto. Colocar. Y ahí vemos cómo trajo nuevamente la imagen. Esto de colocar la imagen, por un lado, lo que me va a permitir es lo siguiente. El archivo de Illustrator, al tener una imagen enlazada, o sea, conectada, no insertada directamente dentro del proyecto, sino enlazada. Al estar enlazada, el documento de Illustrator no va a ser tan pesado, ya que solamente lo único que tiene es como una referencia de la imagen. Ves la imagen completa
dentro del propio proyecto. Pero tenemos esta desventaja, que si en algún momento eliminamos la imagen, o sea, el archivo de imagen original, o si el archivo de Illustrator lo ponemos en un pendrive y lo llevamos a otra computadora y queremos abrirlo, tenemos que recordar de llevar también el archivo de foto, ya que si yo lo que muevo es mi archivo de Illustrator y lo quiero abrir en otra computadora, me va a estar pidiendo esta imagen que está enlazada. Entonces, muchas veces lo que se hace es lo siguiente, es incrustar esta foto, para que el archivo no dependa de un enlace, no dependa de una relación. Entonces no tengo que preocuparme si el día de mañana yo quiero eliminar esta fotografía. Lo que voy a hacer en este caso yo va a ser incrustarlo, para que la imagen de la foto quede dentro del archivo. El problema con el que me voy a encontrar, si de repente tengo muchas imágenes de referencia, yo en este caso tengo una sola, pero si tengo muchas fotos dentro del archivo, lo único que voy a conseguir es que este archivo de Illustrator sea muy pesado, o sea que el tamaño del archivo sea demasiado grande. Eso ocurre porque tengo las imágenes incrustadas dentro del propio archivo. Entonces esta opción incrustar tiene su ventaja y, bueno, obviamente la desventaja con respecto al peso del documento. Voy a ir guardando todos los cambios que voy realizando. En este caso mucho no me preocupa el peso del documento porque tengo una sola imagen. Pero quiero que tengan ese detalle en cuenta. Si van a incrustar, asegúrense de no estar incrustando constantemente mucha cantidad de fotos. Y si no las van a incrustar y las van a dejar solamente colocadas como vinculadas, asegúrense que las imágenes estén junto con los proyectos de Illustrator. Como voy a estar realizando distintos objetos, algo que puede ocurrir cuando nosotros traemos una imagen o tenemos muchos elementos uno encima del otro, es que de repente no queremos que por accidente se seleccione una figura que no queremos o que se mueva. Para eso sirven el panel de capas. Desde el menú Ventana, las capas no solamente me permiten organizar, ¿sí?, mantener un orden de los elementos, o sea, de sus posiciones, sino que además yo puedo tener, por cada objeto que dibuje, puedo crear una capa nueva. Fíjense que acá en la parte inferior del panel tenemos este botón es para crear una capa nueva y este botón es para eliminar la capa que esté activada. Entonces yo hago un clic y puedo crear la cantidad de capas que necesite. Dentro del panel de capas tenemos acá dos cuadritos, dos columnas. En la primera columna sería mostrar u ocultar la capa que está activa. Por ejemplo, si hacemos un clic acá, estaríamos ocultando la información que se encuentra en esta capa. Voy a hacerlo acá en la capa 1. Entonces hago un clic y podemos ver cómo se ocultó la información de la capa 1. E incluso si yo quiero seleccionarlo no me va a dejar porque no lo estoy visualizando. Y la segunda columna me va a permitir bloquear esos elementos. Entonces no hay manera de que accidentalmente lo seleccione y lo mueva. Así que en este caso esta capa la voy a dejar bloqueada. Y le voy a poner un nombre. Para eso voy a hacer doble clic. Fíjense cómo se marcó capa 1 y le voy a poner foto. En la capa número 2, que es donde voy a armar este recuadro negro y la cuadrícula, voy a hacerle doble clic y le voy a poner cuadrícula. Y Enter. Este panel de capas, como es una ventana flotante, yo la puedo colocar en cualquier parte. Si hago clic en esta pequeña flechita, puedo hacerla incluso más pequeñita. En este caso yo lo voy a eliminar. Después cuando lo necesite nuevamente, lo voy a volver a traer. Hay un detalle, voy a volver a traer las capas. Si en algún momento, cuando yo quiero hacer algún dibujo, me aparece el lápiz con un símbolo prohibido en la esquina inferior derecha, esto me está indicando que la capa que está activada, o sea, donde yo quiero dibujar,
esa capa está bloqueada. Entonces, por ejemplo, yo acá seleccioné la capa de la foto que tiene el candadito. Entonces no me deja dibujar. En cambio, cuando yo voy a esta capa nueva, fíjense que el icono desapareció. Y ahora puedo dibujar sin ningún inconveniente. Vamos a volver a sacarlo. Voy a dibujar este recuadro que se encuentra en el fondo. Como es un cuadrado, o sea, no es un rectángulo, voy a hacer un clic y le voy a asignar unos valores. Vamos a ponerle 10 por 10. Total, después le podemos cambiar el tamaño. Voy con la herramienta selección y ahí lo traslado. Para poder girarlo, yo puedo posicionarme en las esquinas. Fíjense que si me alejo un poquitito aparece este icono como una curva. Entonces puedo mantener presionado y sin soltar girar la forma. Voy a volver para atrás. Pero en este caso la opción más cómoda sería ir hasta transformar y desde esta lista indicarle cuál es el ángulo de rotación que le vamos a colocar. En este caso van a ser 45, puede ser menos 45 o 45 positivo, no influye, en este caso el rectángulo no influye nada la dirección. Una vez que lo tengo, me gustaría cambiarle el color de relleno. Para eso me voy acá, en las opciones de relleno, y le asigno el color negro. Y ahí ya lo tengo armado. Para poder armar la cuadrícula que se encuentra adentro, podríamos hacer los cuadraditos e ir copiándolos y pegándolos. Pero para no hacer eso, Illustrator tiene una herramienta llamada cuadrícula, que la vamos a encontrar dentro del grupo línea. Mantenemos presionado en la línea y acá tenemos la herramienta cuadrícula rectangular. Voy a mantener presionado y sin soltar voy a hacer un dibujo. Y acá podemos ver cómo se creó automáticamente una cuadrícula de 6 columnas y 6 filas. Este valor viene por defecto y si yo me voy al panel de transformar, nuevamente solo puedo cambiar el ancho y el alto. Así que si yo quiero colocar y establecer cuánta cantidad de columnas y cuánta cantidad de filas va a tener, debemos hacer un clic con la herramienta cuadrícula en la hoja. Y acá podemos indicar cuántas van a ser las divisiones. Acá, por ejemplo, me dice que son 5 columnas y 5 filas. Pero acá lo que me pide indicar no es el valor de columnas y el valor de filas, sino el valor de los divisores. O sea, estas líneas que se encuentran dentro. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces acá vamos a colocar 4. Ponemos OK. Y ahí vemos que se creó y tenemos 5 columnas y 5 filas. Vamos a hacer lo mismo. Voy a transformar, cambio el ángulo de rotación y lo coloco a 45. En el momento que lo llevamos a nuestro recuadro, desapareció. ¿Por qué? Porque nuestra cuadrícula no tiene color de relleno. Fíjense que si yo lo saco fuera de la hoja, podemos ver a través de esta forma. Así que voy a ir a la opción de rellenar y elijo la opción el color blanco. Y ahora sí, podemos ver cómo tiene un relleno sólido. Una vez que lo tengo, voy a mantener presionada la tecla Shift y voy a estirarlo de un rinconcito para cambiarle el tamaño. Yo necesitaría que esto quede centrado, así que voy a seleccionar. Podemos mantener presionado y sin soltar, arrastrar. Fíjense que apenas estoy tocando las formas, ya se van a estar seleccionando. Otra opción sería hacer un clic en una de las figuras,
y con la tecla Shift presionada, la mantenemos presionada y sin soltarla, hacemos un clic en la segunda figura que queremos seleccionar y suelto la tecla Shift. Entonces, esta es otra opción para poder seleccionar elementos. Una vez que tenemos más de una forma seleccionada, nos aparece justo a la izquierda de transformar la opción de alinear. Y desde acá podemos alinear los distintos elementos, ya sea de manera horizontal o de manera vertical. En este caso yo necesito que estén en su centro. Así que presionamos, vamos a hacer un clic para poder centrarlo y un clic para poder volver a centrarlo. Y ya podemos ver cómo quedó. Vamos guardando siempre cada tanto archivo, guardar, o si no el atajo de teclado, control S. Ya tengo mi cuadrícula lista. Ahora voy por el lápiz, pero antes voy a ir hasta el panel de capas, voy a bloquear esta cuadrícula para que no se mueva y voy a hacer una capa nueva llamada lápiz. Y este panel lo voy a cerrar. Vamos con la herramienta del rectángulo. Me posiciono en cualquier parte del diseño. Como no tengo una medida específica, más o menos vamos a dibujarlo. Voy con la herramienta de selección y vamos ubicando la figura. Una vez que lo tengo, podemos ver que este lápiz tiene un contorno blanco y el relleno de color negro. O sea que es totalmente opuesto a como lo tengo acá, donde el relleno es negro y donde el relleno es blanco y el contorno es de color negro. Desde las opciones de relleno y color del trazo, tenemos esta flechita que se encuentra acá. Esta flechita me permite intercambiar y decir lo que está en el color de trazo va a ir al relleno y lo que está en el color de relleno va a ir al trazo. Entonces, como está en blanco y negro, voy a hacer un clic para invertir esos colores. Entonces, fíjense cómo con un solo clic ya tengo la figura con los colores correctos. A continuación tenemos lo que sería este borrador. Así que voy a ir con la herramienta del rectángulo redondeado, mantengo presionado, me voy a posicionar en cualquier parte, total le podemos cambiar luego el tamaño. Y con las flechitas que apunta hacia abajo voy a cambiar un poco el radio de los vértices. Lo voy a dejar así. Voy a posicionarlo. Y ahí lo tenemos. A continuación voy a hacer estos dos rectángulos, que también son con borde redondeado. Mantengo presionado y sin soltar, arrastro. Y acá tengo que nuevamente invertir los colores, así que presiono y lo tenemos invertido. Como yo necesito otra figura exactamente igual a esta que se encuentra acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Podemos ir al menú edición, copiar y pegar, usar los atajos de teclado, control C, control V corta. Entonces estaríamos copiando y pegando esta forma. Algo que les puede pasar es lo siguiente, que en el momento en que lo pegaron, la figura se pegue sobre la que se encuentra debajo, o sea que se pega una encima de la otra. Entonces, si en el momento que presionaron pegar, edición pegar o control V corta, ven que la figura todavía sigue en esta posición, intentan desplazarlo y se van a dar cuenta que en realidad no es una sola, sino que hay dos. Otra opción, para que no les ocurra esto
e ir y adivinar si realmente está pegado o no, mantienen presionada la tecla Alt y sin soltar se desplazan hacia arriba. Puede ser hacia arriba o hacia el costado. Lo que está haciendo la tecla Alt es crear un duplicado de la figura. Fíjense que ahora, por ejemplo, está esta figura seleccionada. Mantengo presionada la tecla Alt, cambia el icono y aparece una flechita blanca. Entonces, una vez que apareció la flechita blanca, mantenemos presionado y arrastramos. Esa sería otra opción para poder copiar y pegar los elementos. Esto es un poco más pequeño. Alt presionado y ahí lo ubicamos. Así como cambiamos la alineación de esta cuadrícula, vamos a cambiar la alineación del lápiz para que quede correcto. Seleccionamos todos los objetos, alinear y lo vamos a alinear por su centro. Y ahí ya lo tenemos bien centrado nuestro lápiz. Podemos desplazar los objetos seleccionados utilizando las flechitas del teclado también. Entonces podemos cambiarlo de ubicación de una manera un poco más suave. A continuación vamos a hacer estas divisiones. Esta que está acá es una línea horizontal, así que donde está la cuadrícula tengan presente que la última herramienta que usaron es la que va a permanecer acá activa. Así que si yo quiero la línea, mantengo presionado y utilizo la herramienta segmento de línea. Mantengo presionado en un punto y fíjense en este detalle, yo estoy arrastrando la línea pero no está quedando muy recta. En el momento que mantengo presionado y arrastro, mantengo activa, mantengo presionada también la tecla Shift. Esta tecla me va a permitir que la línea salga totalmente recta. La voy a dibujar un chiquitín para afuera. Y lo tenemos. El color está bien porque es blanco y lo voy a achicar un poquitito. Si le quiero bajar, voy a hacer un clic y lo puedo desplazar con las flechitas del teclado. A continuación, para no dibujar dos líneas, voy directamente con la herramienta rectángulo. Me posiciono acá en el borde y sin soltar arrastro. Y ahora lo que voy a hacer es alinearlos. Vuelvo nuevamente, selecciono todo, alinear por su centro. Y vemos cómo todo queda correctamente alineado. Lo se ven guardando, control S cada tanto. Ahora vamos a hacer la parte de la punta del lápiz. Para eso podemos utilizar la herramienta de polígono. Voy a hacer un clic y le voy a indicar que quiero solamente 3 lados. Y listo, ahí ya lo tengo. Necesito lo siguiente, algo que les puede pasar que es algo muy común dentro de Illustrator, es lo siguiente. Yo acá tengo el triángulo hecho. Voy a hacer un clic afuera. Podemos ver que el triángulo desapareció, pero si yo acerco el cursor, todavía sigue estando. Voy a hacer una selección. Ya vemos que está seleccionado y lo voy a correr, lo voy a sacar de la hoja. Esto es algo que yo les recomiendo hacer mucho para poder saber qué es lo que está ocurriendo con mi objeto. Porque nuestro elemento puede estar no solamente sin relleno, sino que tampoco muchas veces puede tener un trazo. En este caso, fíjense que lo saqué y acá directamente no lo estoy visualizando. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando ocurre esto, que desaparece el objeto, fíjense si no tienen estas opciones de esta forma, o sea, sin relleno y sin trazo.
Si ocurre esto, lo que vamos a hacer es darle un color de relleno y un color de trazo. Y para eso voy a hacer un clic directamente en el botón relleno y trazo. De este mismo vamos a ir a transformar, vamos a girarlo 180 grados. Y lo voy a ubicar. Vamos a achicarlo. Recuerden mantener presionada la tecla Shift para que sea proporcional y no se deforme. Y después me voy acercando para asegurarme que quede correctamente. Voy a sacar un poco más. Y ahora voy a hacer un duplicado de este mismo. Y lo voy a hacer un poco más pequeño. Vamos a cambiar el color de relleno. Se lo voy a pasar a negro. Y ya tenemos todo el lápiz completo. Vamos guardando. Ahora lo que faltaría sería hacer estas formas que se encuentran alrededor. Así que me voy a ir a esta ventana, capas, voy a bloquear este lápiz, creo una nueva capa y le voy a poner formas. Tenemos las formas básicas, como eran el círculo, que es la elipse, Shift presionado, así queda correcto. Y fíjense que por ejemplo acá ya quedó dibujado. Si hago un clic afuera desapareció. ¿Por qué? Porque mi elipse tiene el color de relleno en negro, o sea, igual que el fondo. Vamos a cambiarlo, lo vamos a poner en blanco. Ahora vamos a hacer las estrellas. Mantenemos presionado y sin soltar. Ahora lo que hacemos es aumentamos la cantidad de estrellas. Ahí va una. Esta es de 4. Y esta que se encuentra acá es de 8. Vamos a ir acá en transformar y vemos que tiene este tamaño. Me voy a transformar, este tiene otro tamaño distinto, me voy a transformar y este tiene otro tamaño diferente. Entonces acá lo que podemos hacer es, en vez de dibujarlas, voy a seleccionar con Shift las tres juntas, voy a ir con la estrella y voy a hacer directamente un clic en la pantalla. Y le voy a indicar, la primera va a tener 5 puntas, ok. Voy a colocarlo acá adentro. Voy a repetir lo mismo, lo voy a hacer acá. Pero acá le voy a decir que va a tener 4 puntas. Voy a hacer un clic acá y le voy a decir que va a tener 8 puntas. Entonces de esta manera me estoy asegurando que todas las estrellas tengan exactamente el mismo tamaño. Si en algún momento quiero achicarlas, con Shift presionado selecciono todas y luego con Shift presionado las voy achicando un poquitito. Vamos a achicarlas un poco más. Shift presionado y seguimos achicando. Y para hacer esta figura que está acá, usamos la herramienta espiral.
Cuando vamos a las formas básicas vemos que la forma espiral no se encuentra. Esto es porque no es una forma cerrada como los círculos y las estrellas o polígonos. Entonces me voy acá en la herramienta línea y acá tenemos espiral. Voy a dibujarlo acá adentro. Ahí lo tenemos creado. Voy con la herramienta mover y vemos que desaparece. Eso es porque nuestra figura no tiene color de relleno. Tiene solamente el color del trazo, que justo es exactamente el mismo color que tiene nuestro fondo. Vamos a ir a las opciones de relleno y le vamos a poner color blanco. Y ahí lo tenemos. Acá quedó demasiado finito el contorno. Entonces lo que voy a hacer es, una vez que está mi espiral seleccionada, me voy acá en las opciones del trazo y en la lista desplegable le voy a asignar un valor a este borde. Y ahí lo tenemos. Voy a dejarle que sea o de un punto. Vamos a agrandarlo un chiquitín, apenitas. Ahí estaría. Y acá ya tenemos lista nuestra figura, nuestra forma. Siempre archivo, guardar. De esa manera nuestro documento no se pierde. Algo que me estaba faltando es esta silueta dibujada. Así que voy con la herramienta del pincel, voy a mantener presionado y sin soltar voy a hacer a pulso esta curva. Ahora sí, vuelvo nuevamente y presiono guardar. Una vez que ya está guardado, voy a cerrarlo. Vamos a entregarlo al Classroom. Esta miniatura, después vamos a ver la próxima clase cómo crearla, ya que hay algunas modificaciones que hay que tener en cuenta con respecto a los trazados. Pero eso lo vamos a ver bien en detalle la próxima clase. Vamos en trabajo de clase. Acá, cuando nosotros entramos en clase 1, vamos donde dice ver tarea. Me voy acá en añadir o crear. Elijo la opción archivo. Y desde acá vamos a browse para poder navegar y buscar nuestro archivo. Documentos, curso operador gráfico, Illustrator. Y acá tengo mi documento. Espero que se suba. Y una vez que lo tengo, presionamos en entregar y entregar nuevamente. Si por algún motivo me confundí de archivo, yo puedo anular la entrega, eliminarlo y volver a subirlo. O si tengo que enviar más archivos y me olvidé de entregar uno, lo mismo, anulamos la entrega y añadimos el archivo que nos falta. Yo en este caso voy a presionar ahí en entregar y ya estaría el archivo entregado.